Siendo que el Instituto Salti es el promotor, voy a querer invitar al fundador del instituto, al Yoshua Selim Salti, que abra este evento, y luego, a continuación, al quien dirige el instituto, el profesor Shmuel Rafael, que también es decano de la Facultad de Ciencias Judaicas de la Universidad de Bar Ilan. Elena Romero Castelló, nacida en Madrid en el año 1942, ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la cultura y la literatura sefardíes a través de sus textos, y es en la actualidad una de las mayores expertas en este campo de investigación a nivel nacional e internacional. Profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo y vinculada a Donoren entre los años 2012 y 2014, su extensa labor investigadora ha dado como resultado la publicación de una veintena de libros y cerca de un centenar de artículos, así como la participación en numerosos congresos y conferencias, en los que ha dado a conocer una cultura y una literatura que habían permanecido ocultas durante generaciones. Sus ediciones se caracterizan por su rigor científico y por utilizar criterios de edición que hacen accesibles los textos al lector español o al hispanista, no necesariamente judíos ni conocedores de la lengua hebrea. Es asimismo destacable su labor docente y divulgadora, a través de la que ha contribuido a la creación e impulso de nuevos núcleos de investigación sobre cultura y literatura sefardí, tanto en España como en otros países europeos y en Israel. Entre las distinciones recibidas se encuentra el Premio Samuel Toledano, que le fue otorgado en el año 2006 en reconocimiento a la obra de su vida como investigadora sobre literatura sefardí, de manos de la institución Misgaf Jerusalem, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2014 recibió el Premio Alberto Benveniste de investigación por los trabajos de toda la vida sobre el judaísmo sefardí, otorgado por el Centro Alberto Benveniste de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Desde diciembre de 2015 es miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Bienvenida, profesor. Gracias, Oron. Bueno, el primer diplomático será Selim Salti, que le doy el honor de abrir esta sesión. Bekavod, Selim. Gracias, Susi. Buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar en latino porque español de cerca o de lejos lo entiendo, pero no lo hablo. Si me permitís, quería decirle a la Elena querida, bienvenida al club mío. Los de 80 y más vivimos con nuestros recuerdos. Nos gusta oír y hablar con nuestros amigos y bien entendido, nos hace placer de fiestar los aniversarios de los queridos. Bendito el Todopoderoso que nos permitió de vivir fin hoy en día y así poder encontrarnos, mismo como ahora en Zoom, para augurarnos más alto y vidas largas.
Elena, te conocí hay 20 años, cuando fundí juntos con Shmuel el Instituto Salti. Adelante era un centro, después hizo un instituto. Desde de aquel tiempo, no te quedaste de laborar para investigar la cultura y la literatura sefaradí, que sabemos que las adoras. Pocos quedamos en este mundo dedicados a este labor. Y tú serás eternamente uno de los personajes los más importantes que se ocuparon a sobreguardar nuestra literatura. Como se dice en latino, tú sos uno de los primus inter pares con los muchísimos artículos, libros y más que publicates. Investigadora del prestigioso Consejo, no te cansaste nunca de formar elementos en este campo, en siguiendo el camino del muy regretado Jacob Hassan, tu marido, Zichrono Lebraja. Elena, mi mujer y yo te auguramos vidas largas, finas 100 y 20 años, con sanidad, alegría y mucho labor. Créete que te quiero bien y siempre es un honor para mí de encontrarte y de estar atencionado a todo lo que nos contas. Gracias. Gracias a ti, Celine. No se está oyendo los aplausos. Yo te he aplaudido. No sé, ¿cómo eso sin aplauso? ¿Cómo puede ser? Es que están todos en mute. Bueno, ¿puedo contestar brevemente? solamente brevemente. Tú tienes el derecho. Muchísimas gracias, señor Salti, de verdad. Y le agradezco mucho que haya mencionado a Jacob, que fue quien me enseñó todo, absolutamente todo, porque yo no sabía nada de sefardismo hasta que llegué al consejo y empecé a trabajar con él. A él le debo también el sistema de trabajo. Gracias a él he podido escribir. Gracias. Bueno, Shmuel, llegó el momento de que nos expliques, o por lo menos expliques al público, qué es Qatar Honra. Vale, muy bien. Y Mazal Tov a Elena, en nombre del equipo en el Instituto Salti de la Universidad Bar Ilan, los miembros de la Facultad de Estudios Judíos en la Universidad Bar Ilan, y por mi parte te estamos felicitando, y hay que decir muchísimas cosas y no es el momento de explicar todo lo que hiciste para los estudios sefaradíes, lo que nosotros hemos aprendido de sus labores, de sus artículos, de sus libros que has publicado. Me parece que están aquí en esta velada no solamente sus estudiantes, sino amigos, sino compañeros, colegas, y se puede decir todos los hijos que nacieron en el CSIC y están continuando el labor de Jacob Hassan y el labor que tú estás haciendo durante muchos años. Hemos pasado en Juntos, Elena, una trayectoria bastante larga. Se puede decir que estamos en juntos más de 30 años. Recuerdo muy bien las primeras, los primeros encuentros que hemos pasado en el CSIC, cuando yo vine a Madrid a aprender no solo los estudios sefaradíes, pero también cuál tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Y todo ya se hizo una larga historia. Estamos felicitando, te estamos abrazando y tenemos para ti un regalo por parte del Instituto Salti,
que queríamos ofrecerte. Y no sé si esto es el momento, Susi, para ofrecer este regalo, pero Aitor ya lo tiene en sus manos. Ya está ya. Y ya se lo he enseñado. Pero Vale, sí, entonces tienes que enseñarlo a todos. unos chocolates tan dulces como Elena y un vino viejo tanto como Elena. Todo. Dulce no sé, pero vieja sí. De parte del Instituto Salti, que aquí el técnico de luces se ha encargado de ir a comprar también. Muy bien, y para terminar, yo tengo un regalo para ti, una canción infantil muy conocido en la cultura israelí que se llama Ima Yekarali, quiere decir mi madre querida. Los hijos en Israel cuando están fiestando el cumpleaños siempre lo están cantando. Lo cantan y lo tenemos grabado. Hace 2 años hice una traducción del hebreo al ladino de este cante y lo vamos a oír para ti, Elena, que sos para nosotros como la madre espiritual de los estudios sefaradíes. Madre mi querida, querida, madre mi querida, querida, mi amor es para ti, a mí me quieres solo a mi amor, mi amor, amor, mi amor, mi amor es para ti, a mí me quieres solo a mi amor, mi amor, amor, mi amor. Madre mi querida, querida, madre mi querida, querida, hermoso cante para ti, a ti te quiero solo a ti, amor, mi amor, amor, mi amor, hermoso cante para ti, a ti te quiero solo a ti, amor, mi amor, amor, mi amor, mi sonrisa siempre para ti, mi sonrisa siempre para ti, un regalo para ti, a ti te amo solo a ti, amor, mi amor, amor, mi amor, un regalo para ti, a ti te amo solo a ti, amor, mi amor, amor, mi amor. שיר קטן אשירה לך, כי אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. Bueno, y ahora sí, la lista de participantes. Vamos a alternar lenguas, vamos a alternar estilos, vamos a ingresar distintos continentes, compañeros maduros con compañeros más jóvenes, y así uno a uno va a ir presentando sus felicitaciones. Cuando acabemos con toda la lista que habíamos preparado, si alguien espontáneamente va a querer agregar algo, le daremos lugar a hacerlo. Y como si estuviéramos en un Beit Knesset, porque estamos todos reunidos, y Alev Yavó, el rabino Baruch Benito Garzón, que nos tiene preparado una sorpresita. Benito, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gran cabot para mí tener esta magnífica oportunidad para felicitar
y desear lo mejor a mi amiga Elena Romero, amiga de todos nosotros y muy querida para todos. Y se lo voy a hacer en mi lengua materna, en jaquetía. Ya hasra, a todos esos tiempos, de todos esos jajamim que conocí en Madrid, Pérez Castro, Cantera Burgo, La Caberriaño, y mi amigo y marido de Elena, Jacob Hassan, Zichro Libraja, que en bueno ahora me estén todos. ¿Quién nos queda por luengos años que la del Dios? Lo bueno mío de Elena Romero. Elena, no dejo libro que no me el do. Escapada de Ainara. Hasta Arbía sabe. Elena, todo lo tetea. Joquea y joquea hasta que lo haya. Ama como los de Guará, que todo es shigre y mandá. Todos son profesores, nos hace falta. Solo y Mollo y Capilla Buracado se van a comparar con Elena. Del paja del queso, el Dios a que lo mire y se apiade. Ahora aquí, pues juro, porque no puedo inventar, que yo no sabía de teatro judío más que la historia de Josefa Sadik, que tenía escrita a mano la descansada de mi tía Sim en un cuaderno. Guavino Elena, hecho bueno se la haga, y escribió sus libros. Y supimos que los judíos también teníamos teatro. ¿A qué de eso? Si en teatro muy vamos a quedar. Bueno está, si me quedes tú. ¿Y qué teatro, mi bueno? Endiamantado, como lo empezó a Elena. Le cadmeo al Dios que la dé a Elena salud y vida larga para viciarnos con sus libros, sus llantares de Purín, sus consejos y sus cantares y sus complas. Y a la Universidad Barilán y a Susi, que el Dios se lo pague por llamarnos a mirar el gial de Elena y decirla que es mucho querida en nuestra judería. Sanita y buena que esté mucho daño. Amén. Y vosotros también, para disfrutar con ella. Quiero hablar. ¿Puedo? Sí, estás activo. Puedo hablar. Benito, hacía siglos que no te veía y hace relativamente poco en un congreso que hubo en Málaga hablé de ti y expliqué cómo me enseñaste las cosas que tenía que decir ante el Gran Rabinato de París y cómo me ayudaste a la conversión al judaísmo. Y les expliqué a la gente sobre todo lo que me decías sobre práctica judía, porque yo sabía de judaísmo, pero de práctica casera poco. Y gracias a ti, el gran rabino de París me dio su bendición y me convirtió. Gracias, Benito. Muchas gracias, Rav Baruch. Bueno, ya que estás en pantalla, Pilar, empieza tú. Bueno, yo me quería remontar a una época bastante lejana y a una anécdota que seguro que a Elena se le ha olvidado, pero a mí no. Eran los años 90 y yo había escrito uno de mis primeros artículos y lógicamente se lo pasé a Jacob, quien se lo pasó a Elena para que lo revisara. Y entonces nos encontramos en un congreso y le dije, Elena, oye, mira que sé que Jacob te ha dado mi artículo, oye, date un poco, bueno, aceléralo porque si no luego tengo que cambiar todo al último momento, la bibliografía y todo, y es un follón, ¿no? Y me dijo, oh, Pilar, si tú sabes que puede pasar un año tranquilamente y aquí la bibliografía no se mueve. No se movía entonces, pero ahora, como no vayamos un poco avisados, en 3 meses se ha pasado la bibliografía de camino, ¿no? Y lo cual nos tiene que alegrar a todos muchísimo y sobre todo a Elena, que es con Jacob quienes formaron todo la gente que estudiamos y trabajamos en el consejo en ese momento. Y bueno, por eso doblemente felicidades, Elena. Gracias, Pilar. Quiero decir algo. ¿Puedo?
Y no te vamos a decir que no. Pilar, no solamente eres una buena amiga, sino que lo que eres además eres una magnífica editora. Hay que ver la cantidad de erratas mías que tú me has cazado en el último libro publicado. Gracias, Pilar, por tu trabajo tan meticuloso y tan perfecto. De verdad, gracias. Bueno, Katia, te daremos a ti. Dijimos maduros y menos maduros. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a los organizadores de esta celebración tan bonita del cumpleaños de Elena por la invitación para unirme a las felicitaciones de todos. He conocido a la profesora Elena Romero primero a través de su libro La creación literaria en lengua sefardí. Supongo que no soy la única, que en 2001 logré comprar en una librería zaragozana con motivo de mi viaje a Madrid con el grupo de teatro de estudiantes de español de la Universidad de Ljubljana, que iba a presentar 3 sombreros de copa en la Universidad Complutense de Madrid. Unos días después de adquirirlo, tuve el privilegio de conocer en persona al profesor Jacob Hassan, de memoria, en su antiguo despacho del CSIC de Medinaceli, y así comenzó mi aventura madrileña de estudios sefardíes. Durante mi primera estancia de investigación en el CSIC en 2003, tuve el honor de conocer a Elena en persona. Fue tras identificar mi primer masé dentro de la obra Aljamiada Meshek Beiti de Eliezer Papo, que más tarde se convertiría en el objeto de estudio de mi tesis doctoral. Jacob me explicó que se trataba de cuentos insertados en aquella obra que estaba estudiando y me indicó que tenía que comentar ese hallazgo a Elena inmediatamente. Fue después que faltó Jacob que me convertí en la doctoranda oficial de Elena, gracias a quien comencé a adquirir muchos conocimientos nuevos sobre la literatura sefardí. Elena me ayudó a preparar mi primera comunicación para el famoso Congreso de Estudios Judeo-Españoles en Londres en 2006, con Hilary, que está hablando por teléfono, acerca de los Masiot en Meshek Beiti, de la que resultó un artículo. Por ello, me gustaría en esta breve intervención, voy a ser rapidísima, decir algo acerca de su contribución a la cuentística judeo-española. Como sabemos, en el tercer capítulo de la creación literaria, Elena dedica un subcapítulo a la narrativa patrimonial, ¿sí? Hablando del amplísimo corpus narrativo en judeo-español, describe con las siguientes palabras el estado de la cuestión en este campo de investigación en aquel entonces. Dice, y cito, ni de los relatos insertados al hilo de la exposición de temas normativos o éticos, ni de los que complementan libros de moral o de otros temas, se ha establecido todavía el repertorio, ni menos se han sometido a estudio las distintas versiones que de un mismo cuento circulan en judeo-español. Romero, 1992. En la parte que corresponde a la bibliografía de este capítulo, Elena dice, quiero resaltar de modo especial el interés que presentan los muy abundantes textos de narrativa patrimonial difundidos en judeo-español, campo de trabajo prácticamente inédito. Resulta imprescindible establecer su corpus, así como estudiar los relatos a la luz de los originales hebreos y que adaptan, y buscar las versiones paralelas que de ellos pueda haber en la narrativa de transmisión oral. De tal tarea llevo ocupándome hace ya algún tiempo y espero que Dios mediante el trabajo emprendido irá dando frutos en un plazo no muy lejano. Son palabras de Elena. Gracias al Dios Santo, el trabajo de Elena en este campo ha ido dando preciosos frutos, ya que a lo largo de su carrera ha sacado a la luz no pocas monografías que se ocupan de la narrativa hebrea y judeo-española, como por ejemplo, los conocemos todos, voy solo a mencionar unos, La ley en la leyenda, el libro de Buen Retajar, Andanzas y prodigios de Ben Sirá, El profeta Moisés, etcétera, etcétera. Pero es que junto a su propia obra, Elena ha logrado involucrar a los investigadores más jóvenes en esta tarea, lo que se refleja en, por ejemplo, Sipuré Noraot y Sipuré Pelaot, en cooperación con su guardaespaldas de hoy, Aitor García Moreno, el libro bíblico de Esther, en coautoría con Purificación Alvaral, y Me hablo es de Coelet, con José Manuel González Bernal muy recientemente. También en numerosos artículos, Elena se ha dedicado a establecer un nutrido corpus de la narrativa judeo-española y ha analizado los distintos relatos a la luz de los originales hebreos, que ya no es poco,
en los que se inspiran y son adaptados, y ha buscado las versiones paralelas que de ellos puede haber en la narrativa sefardí de transmisión escrita y oral. Para concluir, solo daré un par de ejemplos. El primero es el cuento titulado Maaseh Yerushalmi, o Historia del Jerosolimitano, acerca del que Elena ha enriquecido nuestro conocimiento con la transcripción y estudio de 3 distintas versiones que nos han llegado insertas en varias obras judeoespañolas. Asimismo, con su trabajo ha inspirado a otros investigadores para tratar ese cuento desde otras perspectivas. El artículo de Pepe Pedrosa, que se ocupa de versiones escritas y orales de este cuento, es un buenísimo ejemplo de ellos. En Libro de Buen Retajar, Elena también nos ofrece 4 versiones del cuento que tituló La boda que pudo ser infausta y que proceden de las siguientes, no los voy a mencionar, de 4 obras diferentes, ¿vale? Entonces, recientemente nos ha servido con una última versión del mismo cuento en el ya mencionado Meam Loes Coelet. Podría seguir mucho más tiempo hablando sobre su trabajo y sobre todo el impresionante legado literario que nos aporta, pero ahora es tiempo de desearle muchos años más con salud y vida, Admea Besrim, como manda la tradición, para que puedan seguir saliendo las narraciones y otros materiales judeo-españoles en los que sigue trabajando con el tesón de siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Katia, aunque te has pasado el tiempo. ¿Puedo hablar? ¿Me dejas hablar? Pero poquito, sí. Sí, muy breve. La dirección de la tesis de Katia me permitió ir con ella a Eslovenia para defender su tesis doctoral. Y me alegro de haber ido porque las personas del Departamento de Hispánicas donde Katia defendió su tesis no sabían demasiado de qué era eso del judío español. Y gracias a lo que les dije, creo que se enteraron un poquito. Eso es todo. Y se habrán enterado y se seguirán enterando gracias a Katia. Edwin, por favor. Muchas gracias. Elenita, estoy contento de hablar después de Katia, porque Katia hizo una presentación académica bastante breve, Susi, en nombre de todos nosotros, reconociendo el trabajo de Elena. Entonces, yo simplemente voy a hablar de algo mucho más personal, mucho más privado, y es de la casa de Elena y de Jacob Hassan, una casa abierta que se nos abrió a todos nosotros, los jóvenes que llegamos a Madrid, que no solamente nos brindaron una casa académica, sino también una casa de verdad. Yo creo que muy poca gente compartió como yo, cocinando berenjenas en la cocina con Elena y con Jacob, tomando un buen vino. Incluso me acuerdo de Elena de la cama plegable del apartamento viejo que teníais, que teníamos que abrirla cada día para poder dormir. Son recuerdos de una amistad que va mucho más allá de la labor académica. Y por eso, querida, no puedo creer que tengas 80 años. Para mí, tú siempre vas a ser joven. Te quiero muchísimo. Te abrazo, te agradezco por todo lo que has hecho por todos nosotros. Y estoy tan contento de ver aquí una selección tan impresionante de amigos que se han juntado para acompañarte. Y gracias a Zoom, que podemos todos de diferentes continentes saludarte y abrazarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Edwinito de mi vida, Edwinito de mi corazón. Todavía me acuerdo de tus berenjenas. Tu casa sigue abierta, así que cuando quieras vienes y las haces. Apenas, la primera vez que ya puedo volver a Madrid, cuando la situación me lo permita, ya te lo he prometido, estaré ahí, te cocino de nuevo las berenjenas, no te preocupes. Bueno, y las cosas no son casuales. Susana Baixajak no podía hablar antes, ahora sí, y por supuesto, a partir de la musicología hacemos la conexión. Susana, ¿estás lista? Sí, ahora sí. Ahora Bueno, sí. mi querida Elena, qué fiesta, llegar a los 80, que son los Gvurot, y que sos una heroína, la heroína de la
farsa de la copla, no hay ni que hablar. Yo, ¿qué puedo decir? Que muchas gracias por todo, por tu amistad, por tus enseñanzas, por estar siempre ahí para cualquier pregunta, para cualquier plan, para cualquier nueva idea. Y desearte que tengas todavía muchos, muchos años más y muchos libros más que todavía faltan por hacer. Y yo pensaba solamente brindarte, si te parece. Elena Romero. ¿Sí? ¿Pueden? Elena Romero, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. Con el vino, 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 mucho bien a ella le vino. Que bebamos muchos. Gracias, Susana. Gracias, muchísimas gracias. Susana, espera, quiero hablar. Susana para mí es la mejor de todas, lo he dicho montones de veces por escrito, recolectora de textos sefardíes, porque tiene una habilidad para sacarle al informante un montón de información añadida a lo que está cantando el informante. Y además le tengo que agradecer la cantidad de textos que me ha remitido a lo largo de los años, que me han permitido hacer de mi trabajo cosas más amplias. Y aprovechando un momento esta canción de la Pena, voy a decirles a todos vosotros que se canta en los cumpleaños en España. Yo canto muy mal, pero lo voy a hacer. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Es una chica estupenda, es una chica estupenda, es una chica estupenda y siempre lo será. Bueno, Jacobo, has tomado la palabra y siempre lo será y sigue. Es tu turno. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga, Elena? Desde una amistad tan antigua, de 50 años, que no son pocos, desde la amistad tan extraordinaria que tuve con Jacob, tu marido, que en buen habla me esté, mi mejor amigo, siempre he llorado. Hemos tenido tantas experiencias juntos, hemos compartido tantas cosas, que la verdad, felicitarte aquí ahora tu 80 cumpleaños, y yo ya me estoy en capilla también para lo mismo, ya lo sabes, pues es una alegría. Pero también quiero decirte una cosa, has hecho una obra extraordinaria, pero tienes que seguir haciéndola, porque la vida es el tiempo que nos queda. Muchas felicidades, que cumpla 120 con salud y con alegría, y que podamos convivir juntos y continuar esa amistad antigua. Pues sí, efectivamente una amistad de hace muchísimos años, porque los amigos erais Jacob y tú, pero yo te conocí gracias a Jacob y fue un chispazo de amistad permanente durante todos los años. Te quiero mucho, Jacob. Besos a Carmen. Ya lo sabes que a mí yo también. Besos. Bueno, y ahora tengo una pregunta hacia los de Great Britain. Hilary, ¿estás dispuesta? ¿O Michael? ¿Estás ahí? Hilary. Okay, I'm going to speak in English. Elena, my dear, I really wish you a very happy birthday. You have been such a wonderful inspiration to all of us. And it's not just your wonderful books, all the books that you've printed, but you're always ready to help anyone, however simple the question might seem. You're always patient and teaching us so much. You have so much to offer that all we can do is admire you. I was quite amused to see you just now. You took out a cigarette. And when I think of Elena, I always think of cigarettes as well. And this reminds me of one of the British conference on Judeo-Spanish studies, when in the middle of the night, the fire alarm sounded. So I was running around the building trying to get everyone out.
And I rush downstairs, and the first person I see, as the fire alarm is ringing and we're all worried and frightened, there is Elena, casually, calmly lighting a pitillo. So that's my image of Elena. So very happy birthday, Elena, and many sincere thanks for everything you've done for all of us. Thank you, Hilary. Te voy a contestar en español porque mi inglés es máximo, como creo que te he dicho alguna vez. Te creo. Te agradezco mucho que hayas aparecido en esta reunión de amigos. Y como ya sabrás, tu congreso organizado en Londres durante muchísimos años, ahora han heredado los 3 pies en Israel, el Centro Salti, en Lisboa y en Madrid. Y justamente cuando este señor que tengo al lado decida fijar las fechas del nuevo congreso que será en Madrid, espero ver a muchísimos de los que están aquí presentes. Gracias, Hilary. Ah, y una cosa más. Como ya no follo, follar es joder. Pues lo único que me queda es fumar y beber, no me queda otra cosa. Bueno, Julie, tienes la palabra. Que primero feliz cumpleaños, happy birthday. Que no voy a hablar de todos los logros académicos y los libros de Elena, aunque sí comentar que igual que le pasó a Katia, conocí a Elena a través de su libro La creación literaria, antes de conocerte personalmente, y es de ahí que salió mi interés por los libros de detectives de Nat Pinkerton. Pero las palabras que yo quería dedicar a Elena son de orden, de índole bonitos, entrañables. En uno de los congresos que fuimos en Londres, un par de días antes del congreso, se me acercó Elena y me dijo, me gustaría ver un musical. Entonces le dije, bueno, bien. Voy a mirar a ver lo que están poniendo y te lo digo. Y vi que estaban poniendo Sonrisas y Lágrimas, que seguramente Elena había visto en película algún día y conocería todo el argumento y además por su tema judío. Y el otro era Joseph and His Multicolored Cloak, la historia de José con sus hermanos. Entonces le dije, mira, Elena, son 2 obras que creo que te pueden gustar. Y me dijo, muy bien, los 2. Entonces, nos fuimos, Elena, Katia y yo, y el primero que vimos fue Sonrisas y Lágrimas. Y estaba bien, a Elena le gustó, y muy bien. Y el siguiente que vimos era José, que es un musical muy alegre, muy alegre, muy divertido. Y de vez en cuando yo estaba sentada, Elena, de vez en cuando la miraba y sí, estaba disfrutando y tal. Pero me había olvidado que una vez terminado el musical en sí, vuelven a cantar todas las canciones, pero en plan discoteca. Discotequera con el volumen a todo meter que te puedes imaginar en un teatro, y psicodélico y todo eso. Yo estoy pensando, bueno, yo no sé, Elena, cómo estará reaccionando ante esto. Pero cuando se terminó el musical, se pusieron las luces, me dice, es lo que me pedía el cuerpo. Entonces, por eso es para mí un recuerdo bonito y entrañable que tengo de ti, Elena, fuera de lo que es el círculo académico. Y te deseo otra vez happy birthday y muchos más. Muchísimas gracias. Paloma, ¿es tu momento de volar? Bien, pues bueno, ante todo, Elena, muchas felicidades, feliz cumpleaños y por muchos años más. Y yo quería simplemente tener un recuerdo personal de cómo y cuándo conocí a Elena Romero
que fue nada menos que me parece que debía ser el curso 1974-75, cuando yo era una estudiante de filología románica. Bueno, Moisés Orfali asiente porque coincidimos en ese tiempo en el CSIC como becarios, y entonces yo empezaba, era creo que un poco antes, en el 74-75, yo estaba estudiando filología románica y además estaba estudiando periodismo. Y entonces para un trabajo de periodismo hice con una compañera una especie de reportaje sobre la comunidad judía de Madrid, un tema que no sé muy bien por qué escogimos, y eso nos llevó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque alguien nos dijo que había un pequeño grupo de investigadores dirigidos por Jacob Hassan, que bueno, se dedicaba a estudios sefardíes. A mí aquello me interesó y después de nuestro trabajo hicimos una pequeña entrevista con Jacob y tal, y después de nuestro trabajo yo volví por allí, volví a interesarme por la cultura sefardí, estuve hablando con Jacob, que me dio una serie de indicaciones, me enseñó la biblioteca de estudios sefardíes y los textos aljamiados, y le dije que yo quería seguir por eso. Ah, pues tienes que aprender a transcribir textos aljamiados. Ah, pues bueno, bien. Y entonces me presentó a una chica un poco mayor que yo, pero era una mujer joven de 30 y pocos años, y que me la presentó como Elena. Entonces estuvimos toda una tarde, como 2-3 horas, sentados en la vieja biblioteca del antiguo Instituto Arias Montano de la calle Duque de Medinaceli, y ella me enseñó a transcribir aljamia desde texto Rashi hasta a caracteres latinos. El texto, nunca se me olvidará, eran las coplas de las flores para la festividad de Tu Bisbat, que era precisamente un texto sobre el cual la propia Elena estaba trabajando y cuya edición publicó después. Es decir, estaba enseñándome a transcribir textos aljamiados con un texto inédito sobre el cual ella estaba trabajando en ese momento. Entonces, ese es mi primer recuerdo de Elena Romero, el primer momento en que yo la conocí, y luego, pues naturalmente han sido muchos años, mucha relación, muchos encuentros en muchos lugares, en el propio CSIC y luego en muchos congresos durante el tiempo en el que fui profesora en la Universidad del País Vasco. En fin, ha sido una trayectoria larga, pero yo no podré olvidar nunca que fue Elena Romero quien me enseñó a transcribir textos aljamiados. Y nada más. Felicidades, Elena, y por muchos años. Paloma, y no es nada casual que hace 2 días festejamos Tu Bishvat en Israel. Claro, es que, bueno, todo cuadra en las fechas. Todo cuadra, exactamente. Bueno, tengo el honor de presentar a un compañero, a un doctorando del Instituto Salti, que en base al buen retajar o a los estudios que Elena hizo sobre la circuncisión, está escribiendo su doctorado. Ram Nohan va a hablar en hebreo, así que hay que agudizar un poquito los oídos y recordar todos aquellos cursos de hebreo que habéis hecho. Ram, bevakasha. תודה. כבוד גדול בשבילי להיות בין המברכים היום, ביום מיוחד הזה, את פרופסור אלנה רומרו. ב8 השנים האחרונות אני לומד במכון סלטי באוניברסיטת בר אילן, ודרך הקורסים שבנושאים שונים התוודעתי לפועלה הנרחב של פרופסור רומרו בתחומי הספרות ותרבות הלדינו. המחקר שבו אני עוסק נקרא פנקסי מועלים מן המרחב היהודי הספרדי, עיון טקסטואלי, תמטי ותרבותי. בספרדית, los libros circuncisión desde las comunidades de los judíos españoles. מטרת המחקר לאתר ולנתח פנקסי מועלים מקהילות היהודים הספרדים במזרח אגן הים התיכון. כבר בתחילת הדרך מנחי המחקר, פרופסור שמואל רפאל ודוקטור דוב הכהן,
הפנו את תשומת ליבי לספר פרי עטה של פרופסור רומרו, El libro del buen retahar, ספר שעוסק במנהגי ברית המילה בספרות הלדינו המודפסת. הספר שימש אותי בתחילת העבודה כמקור ייחוס, בעיקר בשני נושאים. האחד בנושא המנהגים, ההיסטוריה ומשמעות המנהג, והשני בחיפוש אחר מקורות מקהילות היהודים הספרדים שעוסקים בנושא ברית המילה. אבל כשהתחלתי לקרוא בספר, תהיתי מדוע בשם הספר נעשה שימוש במילה רתחר, שהיום פירושה לנתח או לחתוך, ולא במילה סירקונסידר. זה נשמע כאילו מין הפחתת ערך המנהג, שברית המילה היא מאוד ייחודית וחשובה ביהדות. כשבדקתי במילון של האקדמיה הלאומית הספרדית, מצאתי שיש תרגום שאומר, cortar circularmente una porción del percucio, שזה סירקונסידר. וב-2019 בכנס בטולדו, כשפרופסור אלנה רומרו הרצתה, ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי אותה למה היא השתמשה במילה, דווקא במילה רתחר, שלא היה מובן לי. והתשובה הייתה שזו המילה שבה השתמשו בעבר לברית מילה, ומבחינתי נפתרה לי התעלומה. עבודת המחקר שלי, קצת לספר עליה, היא מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא חיפוש אחר פנקסי מועלים ברחבי העולם ובנייה של מאגר מידע על כל הפנקסים ששרדו, על כמה שניתן למצוא. והחלק השני, והוא העיקרי בעבודה, הוא כולל פענוח מלא של מספר פנקסים מהמרחב היהודי הספרדי וניתוח המידע שמשתמע מהם, שיש מידע שהוא גלוי ומידע שהוא סמוי. עד היום הצלחתי לאסוף יותר מ-800 פנקסי מועלים. 50% מהפריטים רשומים בקטלוג הספרייה הלאומית, שרשומים שם פנקסים מכל העולם, לא רק מה ששמורים בספרייה הלאומית, אבל אני הצלחתי למצוא 50% מאותם 800, הצלחתי למצוא בכל מיני אתרי אינטרנט, בספרים, במאמרים, בארכיונים שונים בעולם, בקטלוגים של מכירות פומביות, והצלחתי לבנות מאגר די יפה, ואני עדיין ממשיך לבנות אותו. רק בזמן האחרון מצאתי בארכיון העירייה אמסטרדם 11 פנקסים מקהילות היהודים, הספרדים והפורטוגזים. לסיכום. כן. אני אנצל הפסקה שנייה לפני שאתה נפרד, כדי לסכם קצת את הדברים שאמרת בספרדית, כי יש אנשים שלא מבינים. Ram Nuham está escribiendo su doctorado sobre los Pinkasim, los libros de notas en donde los circuncidadores, los que hacían el Brit Milá, iban anotando fechas y otros detalles que van a descubrir mucho sobre las comunidades de los Balcanes, las comunidades judeo-españolas en todo el mundo. La idea, o sus dos, perdón, tanto Dova Cohen como Shmuel Rafael, que son sus dos, ¿cómo se diría? Sus dos mentores en el trabajo de doctorado, el primer libro que le dieron fue el libro del Buen Retahar, y durante bastante tiempo, hasta que lo consultó con Elena, no sabía por qué no utilizó el concepto de retajar y no el de circuncisión o de Brit Milá. Y Elena le aclaró que esa es la forma o la fórmula que se utilizaba en judeo español. Bueno, esto es lo que de alguna manera todos aprendimos de Elena, de poder, de sus trabajos preliminares, poder seguir investigando con nuevas calas y seguir adelante.
אם אתה רוצה לברך, שתי מילים. לברך לסיכום, le deseo profesor Elena Romero que tengas muchos años más salud y felicidad. תודה רבה, muchas gracias. Contesto. אני אדבר בספרדית כי העברית שלי הולכת לאיבוד מפני שאין לי הזדמנות לדבר עם אף אחד. אז אני אדבר בספרדית. Me parece interesantísimo el tema de tu tesis doctoral, pero te recomiendo dos cosas. Yo siempre he dicho que para poder trabajar bien en judío-español, claro está, depende de los textos en los que se trabaje, es necesario dos cosas. Saber hebreo, que tú sabes, claro está, y también saber español. Es necesario saber bien español para poder profundizar en los textos judío-españoles. Pero el Instituto Cervantes, que está en Israel, puede ayudarte a estudiar español. Muchos besos y enhorabuena. Bueno, para hacer un impasse, voy a compartir con vosotros una... ¿dónde estoy? Un PowerPoint. Bueno, la creación literaria es lo que nos infundió el amor hacia la investigación, y en cada capítulo tuviste la inteligencia de guiarnos y para que podamos elegir nuestros propios temas. A ver. Bueno, aquí la vemos a Elena no solamente escribiendo sobre el teatro de los sefaradíes, sino haciendo teatro en vivo. Si te recuerdas, esto es en Zichron Yaakov, pero parece que no te ha contestado ni nada. Más de 20 libros y cientos de artículos fueron publicados en España y en otros lugares del mundo por Elena Romero. Y en cada uno, no solamente sabiduría, sino también técnica y dedicación y enseñanzas a cada uno. A ver. Las coplas puede llegar a ser su especialidad, entre otras. A ver, בבקשה, צריך להעביר מהר. Y las últimas. אורון, תעביר בבקשה. עוד אחד. Ya vimos en la película sobre los reconocimientos, y este evento también es una forma de reconocer tu trabajo y tu labor. A ver, bebacaya. Bueno, esta es una de tus pasiones, que también en el 17 Congreso de Estudios Sefaradíes que hicimos en el Instituto Salti en Barilán, fuiste fiel a España y fuiste fiel al fútbol y por supuesto al judeo español. ¿O dejar? Aquí podemos ver tu participación en la Real Academia Española con otros miembros de Israel, del Instituto Salti, de la Autoridad Nacional, en ese encuentro, en la convención que llevó al ladino a la primera instancia de la Real Academia Española. ¿O dejar? Y desde aquí el Instituto Salti, en las veces que nos visitaste y en las próximas que esperamos poder recibirte. Feliz cumpleaños. Deu. En el Papa Móvil. En el Papa Móvil, sí, exactamente. Deu. Gracias. Y ahora
Ahora queremos invitarlo a Moisés. Moshe Orfali. Bien, con vosotros. Primero agradecer al Instituto la iniciativa tan bonita de honrar Qatar, honra a Elena en este día que coincide también con su cumpleaños. Yo voy a elegir para mis palabras un midrash que está relacionado con el nombre de Elena y que es parte de las fuentes judías que a ella le ha gustado mucho y que siempre tratando sus libros, sus obras, que se dijo sobre Moshe, que se dijo sobre Yosef, ha mirado siempre el midrash y no lo ha dejado de lado. Pues se trata del midrash Tanhuma, que habla del nombre que se le da a cada persona y que en base a ese midrash, la famosa poeta israelí Zelda escribió su famosa canción Kol Adam Yesh Lo Shem. El midrash dice así en castellano: 3 nombres tiene el ser: aquel dado por los padres, aquel con el cual es llamado por las personas y aquel que él se gana por su propio mérito. El mejor de todos es el que ha conseguido por sus méritos. Midrash Tanhuma, Vayakhel 1. Elena es el nombre que eligieron sus padres, nombre de origen griego que proviene del vocablo Elana y que significa luz, antorcha, por lo cual creo que han tenido un gran acierto en elegir este nombre, dado el futuro que has tenido siempre resplandeciente, brillante, yo diría incluso deslumbrante. Porque la mitología griega considera que Elena es equivalente al brillo, al resplandor, al sol. De ahí que el significado de tu nombre es de una mujer que brilla con su luz propia, no con la de los demás. No quiero exagerar como los griegos que decían que como el sol o junto a él mismo. Lo segundo es lo que las personas han considerado o han visto, y es que han visto en ti a una mujer responsable y de palabra, por lo que siempre has llevado a buen fin los proyectos de investigación de los que te has responsabilizado y del fruto de ellos se ha hablado aquí. Elena, te digo aquí, Vox Populi, que tienes aptitudes de líder nato, gracias a tu gran sentido de la organización y excelentes cualidades para encaminarte en aquello que te propones. Todas las responsabilidades las asumes con extremo valor y dedicación. Para lo tercero que ha quedado en las personas o en la valoración, he tratado de buscar en la numerología qué significa Elena y resulta que el nombre tuyo está asociado con el número 1, que es debido a los que tienen ese número 1, que tienen personalidad firme y energética. Este número ofrece todas las cualidades para las que has quedado reconocida como una persona capaz y autoeficiente. Amigos como tú, Elena, no se encuentran en ningún lado. Espero de corazón que esta amistad que hemos forjado con el correr de los años se siga manteniendo y fortaleciendo cada vez más. Emilia y yo, y también mis hijas, hemos encontrado en vuestra casa, nuestra casa, y esperamos que Dios nos regale muchos años más de amistad, porque cuando miramos hacia atrás y recordamos todo lo que nuestra amistad ha atravesado, nos sentimos realmente afortunados de haberte conocido, tanto a ti como a tu querido esposo Jacob y Zichro Baruch. Y terminando de nuevo con lo del nombre, diré que eres una persona difícil de encontrar. Gracias, Elena, por tantos años de amistad compartidos. Ya te han dicho
Adme Aesrim. Y yo te diré, Adme Aesrim, que Esrim. Muchísimas gracias, Moshe. Quiero contestar. Querido Moshe, te digo sobre mi nombre. Bueno, muchas gracias por lo que has dicho, pero sobre mi nombre. Yo nací en una casa muy grande en que vivíamos juntos mis abuelos, mis padres y mis tíos, y yo era la única niña. Pero mi madre, mi abuela se llamaba Elena, mi madre se llamaba Elena, y claro, a mí me pusieron Elena. Pero es que los machos de la casa, mi abuelo se llamaba Luis, mi tío, su hijo se llamaba Luis, y mi padre se llamaba Luis. Y encima mis padres, mi madre y mi padre eran primos hermanos. Así que para poderse casar tuvieron que pedir permiso a la parroquia y al Papa para que les dieran permiso a unos primos hermanos. Así que yo tenía que haber salido tonta total, porque primos hermanos ya se sabe. Querido Moshe, muchísimas gracias. Kelita, ¿querrás decir unas palabras? La verdad es que yo a Elena la conozco hace muchísimos años. No sé si ella me recuerda en un congreso, la conocí en un congreso sobre Maimónides en Córdoba. Ella no me recordará a mí, pero ya me impresionó cuando hizo su presentación sobre cuentos de Maimónides, los cuentos sobre Maimónides. Y luego lo cierto es que he seguido su trayectoria junto a la de Jacob durante muchos años, pero yo estaba bastante alejada del mundo sefardí. Me he dedicado siempre a los estudios medievales y por unas circunstancias que no vienen al caso, ya en una época tardía de mi investigación y mi docencia, me introduje en el mundo sefardí. Entonces, desde ese momento, la verdad es que para mí el consejo ha sido un referente, como imagino que para casi todo el mundo, perdón. Y Elena, la verdad es que siempre he contado con su apoyo, con sus consejos, y ahora considero que es una gran amiga, y por eso quiero felicitarla. Cuando me dijeron lo del cumpleaños, me dijo Susi lo del cumpleaños, la verdad es que me fui a internet porque pensé, digo, no puede tener 80 años, Susi se ha equivocado, porque creo que la vitalidad de Elena es contagiosa y nos da ánimo a todos nosotros. Así que Elena, espero seguir viéndote y contando con tu amistad durante muchísimos años. Muchísimas felicidades. Yo voy a ser breve porque esto se está alargando mucho y te felicitaré también por teléfono. Muchas gracias. Quería, antes de dejar de hablar, Elena tiene a su escudero y yo casi podría tener a mis escuderas porque me han llamado las dos por teléfono, tanto Doa Philip, que dice que no puede, que sigue sin poder conectarse, como Tania García Arévalo, que me han dicho, Elena, que te felicite muy sinceramente, que ellas intentarán escribirte. Muchísimas felicidades, Elena, y que sigas, como dirían los jóvenes, tan guay, con tu whisky, con tu cigarrillo. Bueno. Quiero comentarle, decirle a mi querida amiga María José dos cosas. Una, que ella, a continuación, no recuerdo si fue antes mi libro o el suyo, hicimos una traducción curiosamente sobre Shelomoin Gabirol y los poemas de Shelomoin Gabirol. En mi libro estaban mi traducción y el texto hebreo, y fue magnífico también lo que hizo María José sobre el mismo poeta. Y nos vamos a ver pronto porque a finales de marzo tenemos en la Comunidad Judía de Madrid una presentación, yo de lo que dije en Málaga sobre Yehudá Leví con sus poemas, y ella también sobre Shelomoin Gabirol. Y además, como directora que es de la Miscelánea de Estudios de Granada, me ha publicado un montón de artículos, lo que le agradezco muchísimo, igual que a este colega mío que sigue siendo director de Sefarad, que también me ha publicado un montón de artículos en Sefarad. Querida María José, un montón de besos. Gracias, Elena, hasta pronto. Y como decimos en hebreo, Aharón o Aharoná Javivá, para que sepan que estamos acabando este encuentro, aunque podríamos seguirlo. Rena,
Por favor. Rena Moljo, desde Grecia. Buenas tardes. Qué placer de verlos todos. Mismos días por el Zoom. Y muchas gracias al Instituto Salti y a ti, Susi, de me haber convidado. El aniversario de Elena, que le suelto un aniversario alegre, es para mí una fiesta personal también, por haber descubrirla en el convenio de Salamanca, gracias a Jacob Hassan, que todos dos se hicieron amigos buenos, de verla mismo que yo también, de verla que siento siempre al lado de ella como eleva, de descubrir cómo es posible de combinar la pasión y la investigación científica, lo que agregó a Elena con su obra, que es para mí el descubrimiento del tesoro cultural sefardí. Todo lo que hago, siempre busco la bibliografía de Elena. El placer grande es de tener a Elena como amiga y de poder empezar de ella no solo la sabiduría que necesito, pero también lo que es una amistad. Muchas gracias, Elena. Yo no tengo sabiduría, simplemente trabajo, esfuerzo y día a día intentando seguir trabajar. No soy ninguna sabia, os lo agradezco muchísimo. Dale montones de besos a tu marido y sois dos muy buenos amigos. Muchas gracias. Bueno, y ahora para finalizar y antes de que diga esa frase clásica que dice: quien tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre, me gustaría que Aitor diera la última frase. Yo me iba a callar para siempre, ¿eh? O sea... No, yo no te voy a dejar. Bueno, muchas gracias por la movilización, Susi, a toda la gente. Gracias, Elena, por tu trabajo. Y nada, que por muchos años sigamos en contacto todos los que aquí estamos y otros que no han podido conectarse. Y nada más, porque si no voy a ir alargando mi lista de oficios con el de escolta y escudero y lazarillo y... Pero qué leches. Entonces me quedan muchos más trabajos por hacer con Elena. Muchas gracias a todos. Bueno, Aitor, gracias por cuidarla, Elena. Sí, un minutito. Gracias por cuidarla, Elena. Gracias por traer la tecnología hasta su casa y los regalos y todos los deseos. Elena, sí. Que conteste, este no es mi Lázaro. Para nada. Este pájaro no se sabe lo que es. Yo le quiero mucho, pero cuando está barbudo así me gusta menos. Bueno. Y aguanto porque no tengo más remedio. Quien me cuida es Iliana, que sí es mi lazarillo, que sí me ayuda y que sí me apoya, sin la cual no estaría hoy con vida. Pero bueno, le tengo que aguantar porque el chaval es monino. ¡Qué remedio! Y bueno, además, como tiene 4 hijos, pues... Como tiene 4 hijos y nosotros tenemos muchos nietos, ahora nos tenemos que despedir, levantar una copa por la vida, por la salud de todos nosotros, sus cumpleaños y tengamos salud plena para todos los participantes y brindar por un encuentro presencial pronto en Madrid, en Israel o en cualquier otro lugar del mundo. Salud, Lejaim,
Gracias por haber venido. Lejaim. Lejaim. Gracias. Lejaim Tovim.